Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para aprender mucho español. Yo soy Gaia y hoy vamos a aprender el vocabulario de la familia. Entonces, para eso traje imágenes y voy a mostrarles a ustedes las imágenes y voy a comentar lo que yo veo en las imágenes. Vemos en el número uno, una mujer. En la foto número 1 hay una mujer. Y en la foto número 2 hay un hombre. En la foto número 2 hay un hombre, una mujer, un hombre. La mujer está contenta. El hombre está serio. La mujer tiene el pelo largo, en mi opinión. Tiene el pelo largo por los hombros. Y el hombre tiene el pelo corto. El hombre tiene el pelo muy corto y no tiene barba. Él no tiene barba. Vamos a ver otra foto. Acá el hombre y la mujer se casaron. Ahora ellos están casados. Entonces, ahora él es el esposo, ella es la esposa. O él es el marido y ella es la mujer. En el casamiento, el cura, es decir, la persona que casa a las personas, el cura dice: los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Acá los dos están muy contentos, están con una sonrisa muy grande. Están felices porque se casaron. Están felices porque están casados. Y el día de casamiento es un día muy importante y un día muy feliz. Creo. Yo nunca me casé. Pero en teoría, idealmente, el día del casamiento es un día muy feliz. Y por eso ellos dos están muy felices. Próxima foto. Están también el hombre y la mujer. Están muy contentos. La mujer está mirando a cámara. La mujer está mirando a cámara y el hombre está mirando hacia el costado. No está mirando a cámara, el hombre está mirando hacia el costado. Y la mujer tiene la mano apoyada en el brazo del esposo. Tiene la mano apoyada en el brazo, casi en el hombro. Este es el hombro. Esto es el brazo. Este es el hombro. Entonces, la mujer tiene la mano apoyada casi en el hombro. Y está muy contenta, como siempre. Al parecer es una mujer muy feliz. En todas las fotos está muy contenta. Y ahora tiene el pelo corto. Antes, acá, tenía el pelo un poco más largo, un poquito más largo. Y ahora tiene el pelo corto, como por la nuca. La nuca es esta parte de atrás del cuello, la nuca. Y antes no tenía flequillo. Ahora, en esta foto sí, tiene un pequeño flequillo, un flequillito. Y al parecer están en
el patio o el jardín de una casa, ¿no? Porque acá atrás veo una ventana y acá veo algo que puede ser un árbol, una cosa así. Entonces, por eso creo que están en un espacio exterior, seguramente el patio o el jardín de su casa. Bueno, y el hombre está mirando a un costado porque el hombre está mirando a un bebé que seguramente es su hijo. Entonces, está muy contento el hombre mirando al bebé y el bebé está feliz. Es un bebé muy gordito y lindo. Se nota que está muy contento y con una mano está agarrando la corbata. Esta es una corbata. Él está agarrando la corbata de su papá. Su padre es la palabra formal, padre o papá. Ella es su madre o su mamá. Ellos son marido y mujer, pero también son los papás del bebé. Mamá y papá son papás, los papás del bebé, y el bebé es el hijo de ellos. Bien, vamos a la próxima imagen. Vemos acá dos niños, un niño y una niña, dos niños. Ellos son hermanos. Él es hermano de ella es hermana de él. Y los dos son hijos de ellos, ¿no? Ellos después, con el tiempo, tuvieron un hijo más y acá tenían un hijo, acá tienen dos hijos, un hijo y una hija, dos hijos. Él es un chico y ella es una chica, o él es un nene, ella es una nena. También existe la palabra niño, niño o niña, niño y niña, pero en Argentina es más común decir nene y nena, o chico y chica, o informalmente pibe y piba. Y en la última foto, ¿qué vemos? Vemos al papá, la mamá, los hijos. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los papás de, por ejemplo, de ella. Si ellos son los papás de ella, ellos son los abuelos de ellos. Ellos son los abuelos de ellos. El abuelo, la abuela, los abuelos. Y entonces, si ellos son los abuelos, ellos son los nietos. La nieta, el nieto. La nieta, el nieto. Los nietos, los abuelos, los papás. Esta es la familia típica, la familia modelo. En la vida real, las familias son muy diversas, muy diferentes. Este es un modelo tradicional de familia. Cada persona tiene una familia diferente. Mi familia definitivamente no es así. Pero bueno, esto tiene un fin, un objetivo pedagógico nada más. Bien, vamos ahora a subir de nivel con el vocabulario de la familia, ¿sí? ¿Están listos? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un árbol familiar o árbol genealógico. Es un esquema, un gráfico que muestra los distintos miembros de la familia, las distintas personas de una familia y las relaciones entre esas personas. Vamos a ver qué tipo de relaciones tienen estas personas, ¿sí? Empezamos con Sofía Castro.
Sofía Castro es la protagonista, el centro, el punto de referencia que vamos a usar para describir las relaciones, ¿sí? Entonces tenemos a Sofía Castro, una mujer de 30 años, más o menos. A su derecha está Tomás Romero. Tomás Romero es su esposo o su marido. Entonces, Sofía Castro y Tomás Romero están casados y ellos tienen 2 hijos, Julieta Romero y Lucas Romero. Los 2 son hijos de Sofía Castro y Tomás Romero. Ella es la hija y él es el hijo. Y ellos son los papás, la mamá y el papá. Bueno, después Sofía Castro tiene 2 papás también. Los padres de Sofía Castro son Cecilia Rojas y José Castro. Ellos son los padres de Sofía Castro y ellos son los suegros de Tomás Romero. Los padres de Sofía Castro son los suegros de Tomás Romero. Ella es su suegra, él es su suegro. Y Sofía Castro vemos que tiene 2 hermanos. Sofía tiene 2 hermanos, Nicolás y María. Ellos son sus hermanos. Son 3 hermanos en total. María está casada con Juan. Entonces, Juan es el cuñado de Sofía. Juan es el cuñado de Sofía porque la pareja de tu hermano es tu cuñado o cuñada. La pareja de tu hermano o de tu hermana es tu cuñado o tu cuñada. También el hermano de tu pareja es tu cuñado también, ¿sí? Parece raro, parece difícil, pero es así. La pareja de tu hermano o hermana es tu cuñado o cuñada. El hermano o hermana de tu pareja también es tu cuñado o tu cuñada, ¿sí? Entonces, Nicolás y María son hermanos de Sofía. Juan y Ana son cuñados de Sofía. Juan y Ana son cuñados de Sofía porque son la pareja de los hermanos de Sofía, ¿sí? Entonces, acá tenemos que María y Juan tuvieron una hija. María y Juan tuvieron una hija. Entonces, Sofía es la tía de Valentina. Sofía es la tía de Valentina. ¿Por qué? Porque Sofía es hermana de la mamá de Valentina. Sofía es hermana de la mamá de Valentina y por eso es la tía. Y si Sofía es la tía, Valentina es la sobrina. Ella es la tía, ella es la sobrina. Tenemos tía, tío, sobrina, sobrino. Sofía tiene 2 sobrinos, ¿no? Porque sus 2 hermanos tuvieron 2 hijos. María tuvo una hija y Nicolás tuvo un hijo y los 2 son sobrinos de Sofía. Ahora, Valentina y Julieta son primas. Valentina y Lucas son primos, ¿sí? Entonces, los hijos de 2 hermanos son primos. Matías y Valentina son primos. Matías y Julieta son primos. Matías y Lucas son primos. Bueno, y finalmente podemos decir que Cecilia y José son los abuelos de los niños, ¿sí? Porque sus 3 hijos tuvieron 4 hijos. Entonces, Cecilia y José tienen 4 nietos. Ellos son los abuelos y ellos son los nietos.
Acá también Patricia y Pedro tuvieron 2 hijos. Patricia y Pedro tuvieron 2 hijos y ellos tuvieron en total 4 hijos. Entonces Patricia y Pedro son abuelos y también tienen 4 nietos. María, Nicolás, María, de nuevo, y Sofía. Entonces, esta es la familia, este es el árbol genealógico o el árbol familiar de Sofía. De nuevo, un árbol muy tradicional. La vida real es muy diferente. Bueno, esto fue todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios cómo es su familia. Si quieren, pueden describir más o menos cuántos hermanos tienen, cuántos hijos tienen, cuántos primos tienen. Si quieren, me interesaría leerlos. Así que, bueno, terminamos acá. Espero que haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.